Desde los albores de la civilización, Egipto miró al cielo para entender la tierra. Sus dioses no solo habitaban templos y jeroglíficos, sino también emociones humanas, ciclos cósmicos y secretos eternos. Cada deidad egipcia es símbolo, arquetipo, reflejo de las fuerzas invisibles que mueven el universo y el alma. Los antiguos sabían que no se trataba de creer, sino de conectar con los ciclos, con la energía, con aquello que no se puede ver, pero sí sentir. Por eso, cada dios egipcio no solo representa una historia sagrada, sino una puerta a la transformación interior. En este viaje nos adentraremos en 9 fuerzas vivas, 9 presencias ancestrales que aún susurran en los pasajes del alma humana. Osiris, el dios que muere y renace, guardián del inframundo y semilla del ciclo eterno. Su silencio no es ausencia, sino germinación. Isis, la gran madre mágica, tejedora de cuerpos y destinos, sanadora de lo fragmentado, protectora del amor y de la memoria sagrada. Horus, el halcón que sobrevuela la justicia, nacido de la herida y forjado en la lucha, restaurador del equilibrio perdido. Anubis, el guardián de los umbrales, el que no promete, pero acompaña, el que toma la mano del alma cuando todo se ha ido. Bastet, la diosa felina del hogar invisible, protectora suave y poderosa que defiende con mirada serena y garras ocultas. Set, el caos necesario, el rugido que despierta, la tormenta que, aunque destruye, también limpia el aire y mueve lo estancado. Ra, el dios del sol consciente, el ojo que no se apaga, que renace cada día después de atravesar la noche del alma y del mundo. Hathor, la dulzura que embellece al cosmos, señora de la música, del arte y de la caricia que nutre sin pedir nada a cambio. Sekhmet, la leona del ocaso, furia solar que arrasa para sanar, destrucción que purifica, llama que arde por justicia y amor profundo. Estos no son solo nombres, son energías, son historias vivas, son llaves. Acompáñame a cruzar estas puertas sagradas. Detrás de cada una hay una parte de ti que espera ser comprendida, recordada y renacida. Osiris, el dios que murió para reinar, la paradoja del soberano eterno. Osiris, señor del más allá, rey inmóvil de un reino sin tiempo, es uno de los arquetipos más complejos y perdurables del imaginario egipcio. Su figura no es solo la del muerto que resucita, sino la del orden que sobrevive al caos, la del cuerpo despedazado que se convierte en eje de continuidad cósmica. A diferencia de otros dioses que dominan con fuerza o fuego, Osiris reina en silencio. Es el rey que no se impone, sino que permanece. Su autoridad nace no del poder activo, sino del sufrimiento asumido, de la muerte aceptada. En él, el principio masculino no se asocia con la agresión, sino con la fecundidad contenida, con la quietud que hace germinar. Nacido de Heb y Nut, hermano y esposo de Isis, padre de Horus, Osiris representa una generación cósmica en la que las fronteras entre vida, muerte y renacimiento no son líneas definitivas, sino estados que se transforman. Su mito comienza con su reinado en la tierra, donde civiliza a los hombres, les enseña la agricultura, las leyes, el respeto a los ciclos. Pero esta armonía no es eterna. Su hermano Set, símbolo del desorden, lo traiciona, lo asesina y lo desmembra. Aquí inicia el misterio osiríaco. Su cuerpo es despedazado, esparcido por Egipto, y solo el amor paciente de Isis, su hermana esposa maga, logra reunir sus fragmentos
y devolverle la vida, aunque ya no una vida terrenal, sino sagrada. Osiris no vuelve al mundo, desciende a otro plano, se convierte en juez de los muertos, en semilla eterna, en arquetipo del ciclo que nunca se rompe. La desmembración como símbolo, fragmentar para renacer. En el mito de Osiris, la muerte no es un final, sino una transformación radical. Su cuerpo cortado en pedazos y dispersado simboliza tanto la fragmentación de la identidad como la disolución necesaria para el renacimiento espiritual. No se trata de una destrucción absoluta, sino de una alquimia. Los fragmentos no desaparecen, sino que se transmutan en los pilares de un orden más profundo. Isis, al buscar cada parte de su esposo, realiza una labor no solo amorosa, sino ritual. Restaurar el cuerpo es restaurar el cosmos. Pero el falo, símbolo de generación, no se encuentra. Isis lo reconstruye con magia. De este falo simbólico nace Horus. Así, la continuidad no depende de la integridad material, sino del poder del símbolo. Este elemento ha sido interpretado por egiptólogos y filósofos como una metáfora de la resiliencia espiritual. Lo que somos puede quebrarse, pero si se mantiene la memoria y el deseo de unir lo roto, entonces la vida puede resurgir, incluso desde el abismo. Osiris como figura agrícola, morir para dar fruto. Desde los textos más antiguos, Osiris es también el dios de la vegetación que muere y renace. Su cuerpo, esparcido por Egipto, se convierte en las semillas que germinan en el Nilo. Su muerte anual representa el ciclo agrícola, siembra, cosecha, descanso. Por eso su culto estuvo íntimamente ligado al ritmo de las estaciones, al desbordamiento del Nilo, a la fertilidad de la Tierra Negra. Pero esta fertilidad no es jubilosa, es solemne. El crecimiento nace del duelo, la vida brota de la muerte. En las festividades osiríacas, los egipcios lloraban su pérdida y celebraban su retorno simbólico. El grano enterrado era Osiris muerto. La espiga que emergía, Osiris resucitado. Esta sensibilidad trágica distingue a la religión egipcia. La vida no es victoria fácil, sino milagro que emerge de la pérdida. Osiris no es un dios triunfante, sino uno que sufrió y aún así permanece. En su figura se sintetiza la fe más antigua, la de que el mundo puede continuar, aunque todo se rompa. El juicio de Osiris, pesar el alma, no castigarla, como señor del Duat, el inframundo. Osiris no solo recibe a los muertos, los juzga, pero su juicio no es vengativo, es simbólico, preciso, ritual. En el famoso episodio de la psicostasia, el corazón del difunto es pesado frente a la pluma de Maat, la verdad, el orden, la justicia. Osiris no actúa solo, está rodeado por 42 jueces menores, por Tot, por Anubis. No busca la culpa, sino el equilibrio. Si el corazón pesa más que la pluma, la persona no va al castigo eterno, sino a la disolución, se convierte en nada. El verdadero infierno en Egipto no es el dolor, sino el olvido. Aquí, Osiris se presenta como un modelo de justicia impersonal, espiritual, casi budista. No castiga con fuego, sino con ausencia. No premia con placer, sino con permanencia. Su cielo es una continuidad. El difunto justo entra al reino de los campos eternos, donde el trigo crece sin fin, donde la luz no quema, donde el alma encuentra su lugar. Osiris y la estética egipcia, lo inmóvil que sustenta. En la iconografía egipcia, Osiris siempre aparece rígido, los brazos cruzados, la corona Atef sobre la cabeza, el rostro hierático. No se mueve, no actúa, no sonríe. Es una estatua viviente, el símbolo de la eternidad. Esta inmovilidad no es ausencia de vida, sino su perfección. Osiris ha trascendido el cambio. No necesita hacer, ya es.
Su imagen evoca la paz del orden cósmico, la serenidad de quien ha aceptado su destino. Los templos osiríacos, como los de Abidos, están construidos con simetría matemática, columnas talladas con himnos y escenas del Renacimiento. El arte que le rinde culto es ceremonial, sobrio, sin exageración. Osiris no es un dios del espectáculo, sino del silencio. Osiris en la modernidad, el mito eterno en nuevas formas. Aunque el culto de Osiris desapareció con el cristianismo y la islamización de Egipto, su figura nunca dejó de inspirar. Fue absorbido por las escuelas herméticas, por el simbolismo alquímico, por los rituales de la masonería. Para muchos esoteristas, Osiris representa el rey interior, el yo espiritual que debe morir a lo material para renacer en lo eterno. En el siglo XIX, Osiris se volvió objeto de fascinación orientalista, apareciendo en obras literarias y cuadros simbolistas. Autores como Gerard de Nerval, William Blake y Rainer Maria Rilke vieron en él al mártir sagrado, al modelo del alma que atraviesa la noche y emerge purificada. En la psicología junguiana, Osiris representa el arquetipo del padre muerto pero guía. Su descenso al inframundo es equivalente al viaje del inconsciente. Lo oscuro no es enemigo, sino territorio que hay que recorrer. Incluso en la cultura popular moderna resuena su eco, en la figura de Gandalf, que muere y resucita con más poder, en los héroes trágicos que mueren para que otros vivan, en toda historia donde el sacrificio construye sentido. ¿Osiris ha muerto o sigue juzgando en lo invisible? La pregunta sobre Osiris no es si existió, sino qué parte de nosotros todavía cree en su lección. En un mundo que premia la velocidad y el ruido, la figura de Osiris, inmóvil, mudo, absoluto, es un antídoto. Nos recuerda que el centro del cosmos no grita, no arde, no domina, simplemente está. Osiris es la paciencia frente al caos, la sabiduría frente al orgullo, la permanencia frente al colapso. Su trono está en el lugar que todos tememos y todos alcanzaremos, la muerte, pero no como final, sino como umbral. Conclusión. Osiris no es un dios para ser temido, sino contemplado. Es el eco de lo que permanece cuando todo se ha ido. El que murió para que la vida no muriera. El que descendió al abismo para sostener el cielo. En él no hay ira, sino equilibrio. No hay fuego, sino semilla. No hay olvido, sino recuerdo. Osiris es el dios de los que callan, de los que esperan, de los que no necesitan vencer para reinar. Cuando el mundo se agita, cuando todo parece fragmentarse, Osiris sigue allí, en el corazón que aún pesa con verdad, en el ciclo que no se rompe, en la noche que no destruye, sino prepara el nuevo día. Y cuando muramos, no será una caída, sino un regreso, al juicio silencioso de quien, desde el fondo del tiempo, aún nos está mirando. Isis, la que conoce todos los nombres, la diosa del velo infinito, en el corazón de los templos, en los papiros más antiguos, en las palabras susurradas por magos y reyes, aparece un nombre que no puede pronunciarse sin estremecimiento. Isis, madre, hermana, hechicera, trono. Es la diosa de 1000 rostros, la que no puede reducirse a un solo símbolo, porque es el tejido mismo del símbolo. Si Osiris es el cuerpo desmembrado, Isis es la memoria que lo recompone. Si el mundo se rompe, ella es la que hila.
no reina con cetro ni espada. Reina con amor que resiste el tiempo, con inteligencia que penetra lo invisible, con voluntad que no se quiebra. Isis no es una diosa de la conquista, sino de la restauración. En ella, lo femenino no es pasividad ni dulzura, sino poder que sana, que recuerda, que reconstruye lo imposible. Es la alquimista que hace del dolor una promesa, el arte de reunir lo perdido. Isis como restauradora del cosmos. Cuando Set despedaza a Osiris, no es solo un cuerpo lo que cae, sino el mundo. Las partes esparcidas del dios marcan el inicio del caos. Pero Isis, sin rendirse al duelo, emprende la travesía. Recorre el Nilo, invoca a los animales, habla con las piedras. Todo recuerda, todo colabora. Porque Isis no ordena, convoca. Su poder no es el de la imposición, sino el del llamado profundo a lo que desea volver a ser uno. Ella no solo recoge los fragmentos del cuerpo de su amado, sino que restaura el principio de unidad. Y cuando no encuentra el falo, no se detiene. Lo crea, inventa lo que falta. Porque Isis no depende del mundo tal como es. Lo recrea. Su magia no obedece leyes naturales. Las transforma. Isis es la fuerza que dice: aunque falte lo esencial, aún puedo hacer que algo nazca. Y así concibe a Horus, no como hijo de la carne, sino como hijo de la fe en el regreso. Isis como maga. Conocimiento como acto sagrado. Los textos antiguos relatan que Isis conocía todos los nombres. Y en Egipto, conocer el nombre no era saber una palabra, sino tener poder sobre la esencia. Isis no era solo una deidad amorosa, sino la más sabia de las diosas. Sabía pronunciar palabras que curaban, que resucitaban, que abrían los caminos entre los mundos. En el mito en que Isis obtiene el nombre secreto de Ra, el dios solar, se revela su astucia sagrada. Crea una serpiente de arcilla y veneno que muerde al dios. Ra, agonizante, no puede curarse a sí mismo. Entonces Isis se ofrece. Solo si él le revela su nombre, podrá salvarlo. Ra cede, le entrega su nombre, y con él parte de su divinidad. Este acto no es una traición, sino una inversión de poder. El patriarcado celeste cede ante la sabiduría femenina. Isis no roba, merece. No desafía por ambición, sino por necesidad cósmica. En su gesto hay una afirmación profunda. El conocimiento no es propiedad, sino vínculo.
La magia en Isis es lenguaje sagrado. Isis y la maternidad luminosa. Gestar el futuro desde el duelo. Isis no solo resucita a Osiris, gesta al mundo por venir. Su embarazo de Horus no es romántico, sino ritual. Lleva en su vientre la esperanza, pero también el peligro. Debe esconderse, debe proteger al niño del acecho de Set. Lo amamanta entre juncos, lo cría con palabras de poder, lo educa en la sombra para que un día reclame la luz. No hay maternidad idealizada en Isis, sino resistencia. La madre no como figura dócil, sino como guardiana del porvenir, la que carga el peso del linaje, no por deber, sino por compasión lúcida, porque sabe que Horus no es solo un hijo, sino un equilibrio por restaurar. El arquetipo de Isis, como madre, ha perdurado siglos. En ella se funde la ternura con la estrategia, la dulzura con la firmeza. En su abrazo no hay fragilidad, sino fortaleza paciente. Isis en el arte, la diosa del trono y del velo. Su imagen es siempre digna, majestuosa. A veces alada, otras amamantando a Horus niño. En la cabeza lleva el jeroglífico del trono, no porque lo ocupe, sino porque lo encarna. Isis es el asiento donde el poder verdadero se posa. Sin ella, nada puede gobernarse. Pero más allá de las estatuas y frescos, Isis vive en el símbolo del velo. El famoso adagio inscrito en Sais, su ciudad sagrada, lo decía con claridad: yo soy todo lo que ha sido, es y será, y ningún mortal ha levantado aún mi velo. Isis es el misterio último, la verdad que no puede decirse, solo intuirse. El velo no es negación, sino promesa, aquello que se oculta para ser amado, lo que se insinúa para despertar la búsqueda. Isis es la diosa del enigma, no por crueldad, sino porque la verdad debe merecerse. No se entrega a quien la exige, sino a quien la honra. Isis en la modernidad. Lo femenino que resiste y renace. Cuando las religiones patriarcales borraron su culto, Isis no desapareció. Mutó. Pasó a los grimorios, a las alquimias medievales, a las logias secretas. Fue María, fue Sofía, fue Shekinah. Donde el amor era sagrado, donde la sabiduría tenía rostro de mujer, allí estaba Isis, aunque sin nombre. En el esoterismo occidental, Isis es la madre cósmica, la energía femenina primordial. En la psicología junguiana, representa el ánima que guía al héroe. En la poesía, es la musa que no se posee. En las luchas modernas, es el símbolo de lo femenino que ya no pide permiso, sino que cura, crea y corona. Y en cada mujer que recoge los fragmentos de su vida y vuelve a caminar, en cada gesto que convierte el duelo en creación, Isis respira. Vive en el arte de recomenzar. Conclusión. Isis, la que permanece en lo invisible, Isis no se impone, se insinúa, no arrasa, restaura.
Es el susurro que sobrevive al estruendo, la que conoce el camino entre la muerte y la resurrección porque lo ha recorrido 1000 veces. Si Osiris es el dios que espera en el juicio, Isis es la que prepara el alma para cruzarlo. Si el mundo ha de salvarse, será por su arte, el arte de recordar lo perdido, de tejer lo roto, de dar a luz sin garantías. En ella no hay dogma, sino profundidad. No hay ruido, sino canto interior. Isis no exige adoración, sino comprensión. Y quizás, al final, cuando el velo caiga y el misterio se revele, descubramos que ella siempre estuvo allí, en el centro del alma, en el amor que no se rinde, en la sabiduría que cura sin herir. Isis es la que sabe, la que reúne, la que aguarda. Y aún hoy, cuando el mundo se quiebra, sigue bordando en el silencio su eternidad. Horus, el ojo que hereda, el vuelo que reconcilia. En lo alto del firmamento egipcio, donde el cielo se pliega sobre sí mismo como un papiro sagrado, vuela un halcón que no conoce el miedo. Su sombra pasa sobre las pirámides, sobre los desiertos sin fin, sobre los templos tallados por el tiempo. No es un ave común, es la forma visible de una conciencia que mira desde lo alto. Horus, el dios de la visión, del cielo, de la venganza justa y del trono restaurado. Pero para comprender a Horus, no basta con mirar al cielo. Hay que bajar a los abismos de la historia divina, donde su destino fue sembrado con sangre, amor y sacrificio, porque Horus no nace como un dios pleno, nace como una pregunta: ¿qué hacer con el dolor heredado? El hijo de la herida, nacer después de la muerte. Horus es hijo de Osiris e Isis, pero su padre está muerto desde antes de su concepción. Su nacimiento es una paradoja, un acto de amor que vence a la separación más absoluta, la de la vida y la muerte. Isis, la maga, reconstruye el cuerpo de Osiris fragmentado por Set y lo fecunda con un aliento de eternidad. De esa unión imposible nace Horus, no como un niño cualquiera, sino como el hijo del duelo, el que viene a restaurar lo que fue roto. Desde su primer suspiro, Horus carga un destino: vengar a su padre. Pero la venganza, en su caso, no es simple revancha, es restauración del orden cósmico. Set, el caos que mató a Osiris, usurpó el trono que no le pertenece. Horus debe reclamarlo, no por deseo personal, sino porque su existencia es la forma en que el equilibrio intenta repararse. El niño oculto. Crecer en la sombra para ascender al sol. Horus no crece entre honores ni palacios. Crece escondido en los pantanos del delta, bajo la protección de su madre y de espíritus tutelares. Las serpientes lo acechan, los demonios lo buscan. El mundo no quiere que se cumpla su destino. Pero allí, en el barro, en el silencio, Horus aprende. Sus ojos se abren no solo al cielo, sino a las traiciones, al dolor, al miedo. El suyo no es un ascenso glorioso, sino uno construido a base de espera y renuncia. Como todo héroe solar, debe morir simbólicamente muchas veces antes de renacer en su plenitud. Cuando finalmente enfrenta a Set, lo hace no como niño, sino como símbolo consciente del deber. Y entonces comienza la guerra sagrada. Entre la fuerza y el juicio, Horus y Set no se enfrentan una sola vez. Sus batallas duran años, siglos, eras.
No son simplemente golpes físicos, son confrontaciones de principio contra principio, el orden legítimo contra la fuerza bruta, la memoria contra el olvido, el derecho contra la arbitrariedad. En esas luchas, Horus pierde su ojo, pero también gana sabiduría. Set, aunque monstruoso, no es fácilmente derrotado. Representa ese caos interno que habita en cada ser humano. Derrotarlo no es aniquilarlo, sino saber qué lugar debe ocupar. Cuando los dioses se reúnen para juzgar, Horus no vence por fuerza, sino por justicia. Su causa es limpia. Su ojo restaurado no es un simple trofeo, es símbolo de curación. No solo se cura a sí mismo, sino al mundo. Al entregar el ojo a Osiris, su padre en el más allá, Horus cierra el ciclo, da lo que perdió como ofrenda a quien lo engendró. El ojo de Horus, ver para sanar. A diferencia del ojo de Ra, que castiga, el ojo de Horus sana y protege. Es un talismán que no abraza, sino que cuida. Su forma, dividida en fracciones geométricas, representa la armonía, la proporción, la totalidad recuperada tras la pérdida. Es el ojo que vio la injusticia, que sufrió la mutilación, pero que se reconstruyó sin odio. Ese ojo es símbolo de la visión espiritual, no aquella que mira lo aparente, sino la que ve a través del dolor. En la magia egipcia era invocado para proteger embarcaciones, cosechas, nacimientos. No porque fuese violento, sino porque recordaba que la claridad puede volver después del quebranto. Horus, en el arte, la verticalidad del espíritu. En los muros de los templos, Horus aparece como un halcón de pecho firme, de alas extendidas, con la corona doble del Alto y Bajo Egipto. Es el faraón ideal, el que gobierna no con miedo, sino con legitimidad. Su figura es recta, ascendente, como una columna de aire. Los relieves no lo muestran en éxtasis, sino en control. No canta, no grita, se afirma. Sus templos, como Edfu, no son laberintos de sombra, sino fortalezas de equilibrio. Su culto no busca el misterio, sino la claridad espiritual. El mensaje de Horus es simple y profundo. Lo que fue herido puede renacer. Lo justo, aunque caiga, volverá a levantarse. Horus en el presente. La mirada que decide hoy, Horus vive en otros lenguajes. En la iconografía mística, es el ojo que todo lo ve, el símbolo de la conciencia despierta. En la psicología representa el ego iluminado por el alma, la parte de nosotros que quiere actuar en el mundo, pero que ha aprendido a mirar hacia adentro. Horus es también el joven que, habiendo perdido a sus padres, literal o simbólicamente, decide no repetir la violencia, sino transformarla. Es el que hereda el conflicto, pero no lo convierte en odio. Su batalla es la de cada generación que debe resolver las heridas del pasado sin convertirse en sus herederos emocionales. Es el símbolo de la acción justa, del poder que no olvida el dolor que lo hizo posible. En un mundo donde el poder suele oprimir, Horus enseña que el verdadero trono es el que restaura lo que fue profanado. Conclusión. Horus, el vuelo que reúne el cielo y la tierra. Horus no es solo el hijo de Osiris e Isis, es la síntesis de sus arquetipos, la muerte fecunda y el amor restaurador. Su vida es un ascenso que no niega el abismo. Su visión no es la del que ignora el caos, sino la del que lo atraviesa y lo integra. Él no vuela para huir, sino para ver desde más alto, y al ver, comprende, y al comprender, perdona, y al perdonar, transforma. Que el ojo de Horus no sea solo un amuleto sobre el pecho, sino un llamado a mirar con justicia, a gobernar nuestra vida con rectitud, a sanar lo que nos fue arrebatado, no con rabia, sino con compasión valiente.
porque en cada uno de nosotros hay un Horus que aún está creciendo, esperando el momento de abrir las alas y mirar el mundo con un nuevo sol. Anubis, el guardián del umbral, el pastor de las sombras. Antes de que el alma pueda descansar, antes de que los ojos se cierren para siempre, antes del juicio y la pluma, antes de los templos invisibles y las puertas ocultas del más allá, hay una figura que espera en silencio. No brilla como Ra, no reina como Osiris, no grita como Set. Anubis no reclama, simplemente está. Está cuando todos los otros han partido. Está cuando el cuerpo se enfría y el espíritu comienza a recordar quién fue. Anubis no es un dios de multitudes, es un dios de umbrales, de susurros, de presencias contenidas. Es el primero que se acerca cuando el alma flota entre el último aliento y el primer misterio, no para tomarla, no para juzgarla, sino para acompañarla. El chacal sagrado, símbolo de los márgenes. Su forma es la del chacal, el guardián de los cementerios, el animal que merodea sin temor entre huesos y silencios. Pero no es carroñero, es centinela. En Egipto, el chacal no era símbolo de muerte profana, sino de protección de lo sagrado. Los cuerpos enterrados eran su reino, y quien adoptara su imagen sería el señor de las puertas selladas. Así Anubis se convierte en eso, un dios de umbral, que no pertenece del todo al mundo de los vivos ni al de los muertos. Es el intermediario, el guía, el mediador eterno. Su color es el negro, no el negro del miedo, sino el del barro fértil del Nilo, el de la renovación tras la inundación, el de la oscuridad que fecunda. El negro de Anubis no es luto, es preparación. Es promesa de que la muerte no es un final, sino un pasaje. Nacimiento entre sombras, el hijo del secreto. La historia de su nacimiento no tiene una única versión, como si la verdad se rehusara a ser fijada. Algunas tradiciones lo nombran hijo de Isis y Osiris, nacido en secreto, lejos de palacios, entre exilios y rituales. Otras narran un mito más sombrío, que Neftis, hermana gemela de Isis, se disfrazó de ella y engañó a Osiris, engendrando con él a Anubis en un acto de deseo y confusión. Pero todas las versiones coinciden en lo esencial. Anubis nace desde lo oculto, desde el silencio, desde el rincón que no fue hecho para la gloria, sino para la custodia. No viene a reclamar tronos, sino a guiar almas. No se sienta entre los reyes, sino junto a los difuntos. No es hijo del día, sino del crepúsculo, y en ese origen encuentra su poder. El arte del embalsamamiento. Alquimia contra el olvido. A Anubis se le atribuye la invención de la técnica sagrada de la momificación, uno de los pilares del pensamiento espiritual egipcio. Pero embalsamar en Egipto no era simplemente conservar, era un rito, un acto de magia profunda, una reconstrucción del cuerpo como templo eterno. Anubis no trabaja con sangre, sino con tiempo. No cura enfermedades, cura la disolución. Sus manos extraen los órganos, lavan el cuerpo con aceites sagrados, lo envuelven con lino encantado. Cada gesto, cada venda, cada palabra murmurada al oído del muerto es parte de un ritual que reordena el cosmos. Porque un cuerpo tratado con reverencia no es un cadáver, es un navío, una vasija para el alma, un mapa para el regreso. Y Anubis, en su función de embalsamador divino, ofrece esa posibilidad.
que la materia, aun en su quietud, sea digna del espíritu que la habitó. Psicopompo, el guía del alma errante. Cuando la vida se apaga y el corazón ya no late, el alma inicia un camino que no puede recorrer sola. El Duat, el inframundo egipcio, no es un lugar de condena, sino un territorio de pruebas. Allí hay ríos de fuego, guardianes, acertijos, puertas selladas con palabras perdidas. El alma no conoce el sendero, y si va sola, se extravía. Por eso Anubis toma su mano, sin voz, sin promesas, sin explicaciones. La toma y camina junto a ella, paso a paso, como un padre que acompaña a su hijo por primera vez a cruzar el umbral del mundo. No consuela, porque no hay palabras para el misterio. No engaña, porque su tarea no es crear ilusiones. Solo guía, y eso basta. En el Duat, el alma descubre quién fue. Cada paso revela un recuerdo. Cada puerta exige una verdad. Y Anubis, sin intervenir, vela para que el recorrido no se detenga. El juicio del corazón, justicia más allá de la muerte. Al final del recorrido, el alma llega al salón de las dos verdades. Allí, en un acto ritual majestuoso, el corazón del difunto se coloca en un platillo de la balanza frente a la pluma de Maat, símbolo de la verdad, el equilibrio y la armonía. Anubis es quien supervisa el acto. No juzga, no dicta sentencias, pero cuida que nadie mienta, que nada influya, que la balanza se mantenga pura. Es el custodio de la equidad, porque si la justicia no es imparcial, no es justicia, y si el juicio no es sagrado, no es verdadero. Si el corazón pesa más que la pluma, el alma será devorada por Amit, el devorador de lo injusto. Pero si es ligero, si ha vivido en armonía con la verdad, entonces Anubis sonríe en silencio y se retira. Su trabajo ha concluido. El dios que cuida en voz baja. Anubis no fue el dios más popular. No tuvo templos grandiosos ni festividades ruidosas. Su culto era íntimo, silencioso, reservado a los momentos más delicados del alma: la muerte, el luto, el tránsito. Era invocado en los sarcófagos, en las oraciones privadas, en los susurros de las madres que perdían a sus hijos. Era la presencia que no se ve, pero que da paz. Un Dios que no pide ser adorado, solo recordado. Su estética lo dice todo: negro como el abismo fértil, chacal como el guardián de la noche, erguido, firme, siempre observando el horizonte que no vemos. Anubis en nosotros, el guía que no desaparece. Hoy, siglos después de que su nombre fuera enterrado por religiones nuevas y dogmas dominantes, Anubis sigue vivo, no como un dios del Olimpo, sino como un arquetipo que vive en el alma humana. Cada vez que acompañamos a alguien en su duelo con respeto, cada vez que tocamos a un cuerpo sin vida con reverencia, cada vez que alguien cruza una crisis profunda y siente que algo lo guía en la oscuridad, allí está Anubis. No se le ve, no se le invoca con incienso, pero se le siente. En psicología representa al psicopompo, la parte de nosotros que sabe acompañar sin dirigir. En arte es símbolo de lo oculto, lo que protege sin mostrarse. En la vida cotidiana es la voz que no juzga, el gesto que consuela sin palabras. Bastet, la ternura afilada, la diosa que acaricia y acecha. En la penumbra de un templo perdido entre la arena y el silencio, hay una estatua que observa sin mirar. Una mujer con cabeza de gato, ojos como lunas negras
y una sonrisa que no se inclina ni hacia la piedad ni hacia la furia. Esa es Bastet, la diosa de los perfumes suaves y las garras silenciosas. A ella no se le reza con súplicas, sino con ofrendas de quietud. Su presencia no irrumpe, se desliza. Es la guardiana de lo íntimo, la que protege sin anunciarse, la que ataca sin perder la elegancia. Si Sekhmet es el fuego desatado, Bastet es la llama que arde baja pero constante. Es el susurro que anticipa la tormenta o la brisa que consuela tras la herida. Nacida del ojo solar, hija de Ra, Bastet representa el principio femenino que no necesita imponerse con violencia, pero que tampoco se deja someter. Es la ternura que, si se siente amenazada, se vuelve filo. Es madre y cazadora, dulzura y defensa. Su naturaleza no es contradictoria, es compleja, como todo lo que vive de verdad. En los días más antiguos, Bastet no era la figura amable que nos ha llegado a través del arte delicado. Fue leona antes que gata, fue ira solar antes que caricia lunar. Pero los siglos la moldearon como el río pule las piedras. Se convirtió en símbolo del hogar, de la música, del amor físico y de la maternidad protegida, sin dejar de ser peligrosa, porque Bastet nunca renunció a sus garras, simplemente aprendió a esconderlas entre la seda. La dualidad felina, suavidad que conoce el peligro. Ningún animal representa mejor a Bastet que el gato. Doméstico, sí, pero nunca del todo. Se deja acariciar, pero no se entrega. Vive contigo, pero es suyo. El gato no obedece, convive, y así Bastet. No exige templos colosales ni sacrificios sangrientos. Se contenta con un rincón limpio, una vela encendida, una atención sincera. Su divinidad no es grandiosa, es íntima, y eso la hace más difícil de olvidar. Los egipcios la veneraban en la casa como se venera al alma, sin proclamas, pero con cuidado, porque sabían que Bastet era la que curaba el miedo nocturno, la que alejaba las enfermedades invisibles, la que velaba por los niños y por las madres en su fragilidad invencible. Pero también sabían que podía arañar sin previo aviso si se le faltaba al respeto. Su templo en Bubastis fue uno de los más celebrados del Bajo Egipto. Allí se celebraban festivales de música, de danza, de vino y sensualidad, porque Bastet no prohíbe el goce, lo bendice. No castiga el cuerpo, lo honra. Es una divinidad del placer que no se vuelve vulgar, del deseo que no se degrada, del juego que no pierde su misterio. Todo en ella es insinuación y sombra, contención y latido. El hogar sagrado, lo pequeño que sostiene el cosmos. Bastet enseña que el hogar no es una cosa menor, sino un eje del universo, donde hay protección, belleza y ritual cotidiano, hay divinidad. El gesto de encender una lámpara, de preparar una comida, de cuidar una criatura, todo eso, en su visión, es sagrado, porque lo cotidiano no es insignificante, es eterno repitiéndose en lo mínimo. En una civilización que construyó pirámides para desafiar la muerte, Bastet eligió habitar los cuartos más humildes, las calles, las noches tranquilas. Ella es la diosa que permanece en el mundo mientras los demás se alejan hacia el mito. Por eso aún nos resulta cercana, porque Bastet no se ha ido, se ha quedado donde nadie la nota. El poder de lo femenino que no se rinde. Bastet representa un principio femenino que no necesita oponerse al masculino, pero tampoco se subordina. Su fuerza está en su independencia.
No pide permiso para existir. Protege, goza, cuida y ataca si es necesario, pero no para dominar, sino para preservar el equilibrio. En ella, el amor no es una trampa, ni la ternura una debilidad. En su figura, lo femenino se libera del molde de la pasividad y se convierte en centro de gravedad, en guardiana de los secretos, en custodia de lo vital. Bastet no necesita salvar al mundo, le basta con sostenerlo desde adentro. La modernidad y el regreso del arquetipo, como Isis, Bastet ha regresado en los sueños modernos. Está en las mujeres que construyen hogar sin pedir disculpas, en los hombres que descubren su ternura sin perder su fuerza, en todos aquellos que eligen la intimidad por encima del espectáculo, la delicadeza por encima del ruido. Psicológicamente, Bastet es el arquetipo del yo que no se agota en la luz ni en la sombra, sino que aprende a convivir con ambas. El yo que no necesita gritar para afirmarse, que encuentra su poder en el equilibrio, no en la confrontación, que ama sin miedo, pero también sin olvido de sí. Hoy la vemos en el arte, en la música suave que nos calma sin adormecernos, en el cuidado sutil, en la resistencia silenciosa. Bastet está donde hay una madre que protege, un amante que respeta, un cuerpo que se honra, un alma que se cuida. Conclusión. Bastet, la presencia que no se impone. Bastet no exige altares dorados ni palabras grandilocuentes. Basta con un silencio limpio, con un rincón sereno, con una intención clara. Ella se manifiesta donde no hay estruendo, donde el alma descansa. Es el perfume que permanece cuando ya nadie recuerda el nombre del fuego. Bastet es la diosa de quienes no necesitan demostrar nada, de quienes saben que proteger también es un arte, que acariciar puede ser más revolucionario que golpear, que amar sin poseer es un acto de poder espiritual. Y cuando el mundo ruge, cuando los tronos caen y los templos se hunden, Bastet sigue en pie, con sus ojos de noche, su andar silencioso, su aliento de madre antigua. No para juzgar, sino para acompañar, porque quien haya sentido alguna vez su mirada felina, ya no olvida. Bastet está, y eso basta. Set, el rugido en el corazón del orden, Dios del caos, del desierto y de la paradoja. Set o Set, Setesh, Sutej, no es solo un dios egipcio, es una grieta viva en la estructura del cosmos. Es aquello que no puede ser contenido por el orden, la voz disonante en la música del mundo, el portador de la tormenta en un paisaje de aguas mansas. Allí donde Osiris representa la fertilidad, la muerte regeneradora y la continuidad del ciclo. Allí donde Horus significa la restauración del orden y la victoria de la luz. Set se manifiesta como la interrupción, la herida, la potencia de la ruptura. No para destruir por placer, sino para mover lo que se estanca, para tensar la cuerda de la existencia. Nacido de Geb, la tierra, y Nut, el cielo, Set vino al mundo en una de las 5 noches epagómenas, las noches que no pertenecen ni al año viejo ni al nuevo. No fue parido en el tiempo, sino en el intersticio. Es el hijo del umbral, el liminal, el que habita los márgenes del mundo visible. Su esencia es transgresora desde el origen. Dios del desierto, Señor del viento ardiente. Si Osiris rige las fértiles tierras del Nilo,
Set reina sobre el desierto rojo de Shret, esa zona hostil, abrasadora, inclemente, donde la vida no crece. Allí vive la serpiente Apophis, la fuerza del no ser, el caos absoluto. Y sin embargo, Set no es Apophis. Set combate a Apophis. En las noches eternas del inframundo, cuando Ra viaja en su barca solar por las aguas de Nun, es Set quien, empuñando una lanza de fuego, protege al dios Sol contra la serpiente primordial. La paradoja está servida. El dios del caos es también el guardián del orden cósmico. Este acto, repetido cada noche en los templos, en los himnos, en los relieves, revela la profunda ambivalencia del dios. Su función es doble: puede arrasar pero también proteger, puede asesinar pero también conservar, como la tormenta del desierto que arranca pero purifica, que desestabiliza pero renueva. Los vientos ardientes del sur, conocidos como Khamsin, eran identificados con Set. No eran considerados demoníacos, sino necesarios. En la teología egipcia, todo lo que existe tiene un lugar, incluso aquello que duele. Set es el principio que permite la transformación. El mito de Osiris: asesinato, disolución y renacimiento. El acto por el cual Set gana su lugar en la memoria colectiva es el asesinato de su hermano Osiris. Las versiones varían, pero coinciden en el corazón del crimen: la envidia, el poder, la rivalidad. Set invita a Osiris a un banquete, lo engaña con un cofre hecho a su medida, lo encierra, lo lanza al Nilo. Isis recupera el cuerpo, pero Set lo encuentra y lo despedaza en 14 fragmentos, que dispersa por todo Egipto. Este crimen, lejos de ser un acto final, inaugura una cosmogonía. Isis se convierte en la buscadora, Neftis en la cómplice silenciosa, Horus en el hijo vengador y Osiris en el rey del más allá. El universo se mueve a través del conflicto. Sin la traición de Set, el alma de Egipto no habría conocido la regeneración del ciclo. Las ciudades donde cayeron los fragmentos de Osiris se transformaron en centros de culto. De este modo, el crimen de Set es también el origen de una geografía sagrada. El desmembramiento se convierte en semilla. Cada parte caída de Osiris se vuelve punto de contacto entre el cielo y la tierra. Incluso en su violencia, Set fecunda sin quererlo. El juicio ante los dioses, una guerra de dimensiones míticas. El enfrentamiento entre Horus y Set es uno de los episodios más extensos de la mitología egipcia. Durante más de 80 años, los dos dioses luchan por el trono de Egipto. Sus combates son físicos, mágicos, verbales, sexuales. En uno de los pasajes más simbólicos, Set intenta violar a Horus para demostrar su dominio. Horus, con la ayuda de Isis, revierte la acción y el semen de Set es hallado en una lechuga, símbolo de fertilidad. Este acto transforma el conflicto en una guerra de símbolos. ¿Quién penetra a quién? ¿Quién domina a quién? El juicio que sigue es largo y caótico. Los dioses de la Enéada se dividen. Isis, madre de Horus, emplea trucos y lágrimas. Set, por momentos, convence a los jueces con su fuerza. Ra vacila. Tot registra. Finalmente, la diosa Neit, deidad del abismo primordial, interviene, inclinando el juicio en favor de Horus. Pero Set no muere, es castigado pero no eliminado. Recibe territorios en el desierto. Se convierte en protector de Ra en su barca nocturna. Se le da un lugar, la periferia.
Y con ello se da una lección profunda. El caos no debe ser destruido, sino contenido, reconocido, reintegrado. El animal de Set, la forma de lo informe. Uno de los misterios más fascinantes de Set es su iconografía. Ningún animal en el mundo natural corresponde exactamente a su cabeza. Hocico alargado, orejas rectas y bifurcadas, cuerpo canino. Se le llama simplemente el animal de Set. Esta ambigüedad visual no es un error, sino una declaración estética. Set no pertenece al mundo que puede clasificarse. Es el símbolo de lo inclasificable, lo que no encaja en las categorías convencionales. En un mundo obsesionado con el orden, Set encarna el margen, el exceso, la distorsión. Su animalidad híbrida lo emparenta con los sueños, donde las formas se descomponen y recombinan. También con los traumas, donde la lógica se suspende y la percepción se fragmenta. Esta figura se vuelve especialmente poderosa en los límites del Imperio egipcio. En zonas limítrofes, como las minas del Sinaí o los oasis del oeste, Set era adorado como dios protector. Para quienes vivían al borde del mundo civilizado, él no era amenaza, sino escudo. Set en el Imperio Nuevo, de enemigo a patrón real. Durante el Imperio Nuevo, especialmente bajo los reyes hicsos y la dinastía ramésida, Set experimenta un auge sorprendente. Los faraones de la dinastía 19, como Seti I y Ramsés II, llevan su nombre. En este contexto, Set ya no es el enemigo de Osiris, sino el modelo del guerrero implacable. Es representado triunfante sobre enemigos extranjeros, devorador de nubios y asiáticos, señor de la guerra. Su caos, lejos de ser tabú, es fuerza vital para la expansión imperial. Set es invocado en los rituales de defensa, en las fórmulas mágicas contra Apophis, en las fórmulas funerarias. Protege el alma del difunto en su viaje por el inframundo, destruye demonios, abre caminos. Ya no es el asesino, sino el centinela. Solo más tarde, bajo la influencia de cultos más moralistas y dualistas, Set volvería a caer en desgracia. En la era ptolemaica y romana, se le asocia con Tifón, enemigo de los dioses griegos. Su figura se demoniza, pero esa degradación tardía no borra su historia ambivalente, rica, contradictoria. La sombra moderna, Set como arquetipo. En el siglo XX, la figura de Set es recuperada por diversas corrientes esotéricas y psicológicas. En la psicología de Jung, Set representa el arquetipo de la sombra, lo reprimido, lo temido, lo excluido de la conciencia. Aceptar a Set dentro de uno mismo es aceptar el impulso oscuro, no para obedecerlo, sino para comprenderlo, transformarlo y reintegrarlo. Set también ha sido reinterpretado por corrientes mágicas contemporáneas, como la tifoniana de Kenneth Grant o la Orden de Set. En estas visiones, él representa el acceso a dimensiones desconocidas de la mente, a través del trance, el caos y la disolución del ego. Como Prometeo o Lucifer, es el portador de una verdad incómoda. Epílogo. El desierto no es el fin, sino la frontera. Set no es el enemigo de la vida, sino su contraste. Es el espejo que no devuelve un rostro bello, sino el verdadero. Es el que viene a decirnos que no todo puede ser armonía, que el equilibrio sin tensión es muerte disfrazada de orden, que el alma necesita su dosis de abismo para poder crecer. En los días secos del alma, en los tránsitos interiores donde todo se derrumba, es Set quien nos acompaña. No nos consuela, no nos abraza,
pero nos endurece, nos arrastra hasta los límites, y desde allí nos da la opción, renacer o extinguirnos. Set no es un dios para adorar sin reservas, es un dios para mirar a los ojos, para reconocerlo en el odio, en el deseo de destrucción, en la duda radical, para saber que sin él no habría viaje, sin él no habría pregunta, y sin pregunta no habría alma. Ra, el ojo que nunca parpadea, la eternidad que arde en silencio. Antes del tiempo, antes de los nombres, hubo una luz. No era llama, ni estrella, ni día. Era la conciencia pura, sin forma aún, pero ya vibrando. De esa luz surgió Ra, el dios solar, el que se hizo a sí mismo, el que emergió del caos como palabra primera, como aliento que dice, yo soy. Y desde entonces, cada amanecer no es solo un fenómeno celeste, sino un eco de aquel primer acto, la victoria diaria del orden sobre la oscuridad. Ra no es simplemente el sol, es la conciencia del sol, el Dios que no ilumina solo por naturaleza, sino por decisión. No es una esfera ardiente en el cielo, sino el ojo que ve y que sabe, el que observa sin pestañear el devenir de los mundos, el Dios que se engendra, origen sin origen. Ra no nace, se autonace. En los mitos heliopolitanos, brota de las aguas primordiales del Nun montado en la flor de loto o sobre la colina primordial. Su palabra crea el mundo. Él pronuncia los nombres de Shu, aire, y Tefnut, humedad, y con ellos surgen Geb, tierra, y Nut, cielo. Es, pues, el verbo original, el logos que no solo dice, sino que activa. En él, hablar es crear, y sin embargo, su creación no es fría ni mecánica, es una emanación. Cada divinidad que surge de él es una faceta de su voluntad. Él no desaparece al dar vida, se multiplica. El universo no es otra cosa que la expansión del cuerpo de Ra en formas. Pero este Dios no es omnipotente de manera ingenua. Sabe que toda luz proyecta sombra. Por eso, en su propia creación, también nace el conflicto, el caos de Apophis, la rebelión de la humanidad, la necesidad del juicio. Ra no huye de esto. Cada día, al embarcarse en su barca solar, lo enfrenta. La barca solar. Atravesar el abismo una y otra vez, Ra no descansa. Cada mañana asciende desde el este en su barca de millones de años, iluminando a los vivos. Pero al caer la noche, su viaje se vuelve íntimo y temible. Desciende al Duat, el inframundo. Allí enfrenta las pruebas del caos, las trampas del olvido y sobre todo a Apophis, la serpiente primordial que quiere devorar la luz. Este viaje nocturno no es una metáfora simple del día y la noche, es un acto ontológico. Ra renace cada amanecer porque ha muerto cada noche, no como castigo, sino como parte del equilibrio cósmico. Su luz no es incondicional, es conquistada. Esta lucha perpetua revela el núcleo de su divinidad, la voluntad de persistir. Ra no se impone como un dios distante, sino como uno que combate por existir, que entiende que la luz, sin sombra, sería ciega, y que solo al pasar por la oscuridad puede brillar con sentido. El ojo de Ra, mirar es proteger, pero también castigar. Uno de los símbolos más poderosos de Ra es su ojo. A veces es Hathor, otras Sekhmet, otras Bastet. Es un ojo que no solo observa, sino que actúa.
Cuando la humanidad se rebela contra él, Ra envía su ojo, no como simple castigo, sino como recordatorio. La luz también puede quemar. Sekhmet, como encarnación de su furia, desciende al mundo y lo arrasa. Es el aspecto solar que no alimenta, sino destruye. El ojo que deja de mirar con amor y fulmina. Pero incluso esta violencia tiene un límite. Ra, compasivo, hace que Sekhmet beba cerveza teñida de rojo para calmarla. Así, el dios se corrige a sí mismo. Aprende. Ra, a diferencia de los dioses implacables de otras cosmogonías, no se enorgullece de su omnisciencia. Su ojo no es símbolo de control, sino de responsabilidad. Ver significa proteger, pero también exige actuar, detenerse, ceder. Ra es, en este sentido, profundamente humano. Ra y los ciclos, lo eterno que cambia para permanecer. En el pensamiento egipcio, el tiempo no es lineal, sino cíclico y regenerativo. Ra, como el sol, no avanza, sino que gira. Su movimiento no busca un fin, sino un retorno constante al origen. Es un dios que rejuvenece, no que envejece. Al envejecer, Ra se retira al cielo, dando paso a Osiris como rey del inframundo y a Horus como rey de la tierra, no por debilidad, sino por sabiduría. Ra se retira sin desaparecer. Se convierte en Atum, el sol poniente, el dios que guarda la luz para que no se extinga. En esta capacidad de transmutarse, sin perder su esencia, está su verdadera eternidad, no porque sea inmutable, sino porque sabe cómo cambiar sin dejar de ser. Ra en el arte. Geometría de la claridad. La estética de Ra es pura, simétrica, dorada. Su iconografía lo muestra como un hombre con cabeza de halcón coronado con el disco solar, a veces con un Uraeus, la cobra, en la frente, símbolo de poder y alerta. Su figura irradia no fuerza brutal, sino dignidad. Los templos solares no son lugares de penitencia, sino de alineación cósmica. Karnak, Heliópolis, Abu Simbel no fueron construidos para encerrar, sino para abrir. La luz entra en ellos como parte del rito. Las columnas, las cámaras, las inscripciones, todo respira una matemática espiritual. Ra no se adora con gritos, sino con proporción. En el arte de su culto no hay excesos. Todo está medido, porque Ra es la medida misma. Su belleza es la del equilibrio, la del trazo exacto, la de quien no necesita demostrar su poder porque lo encarna. Ra en la modernidad. El sol interior. El culto a Ra desapareció con los siglos, pero su imagen no se borró. En el Renacimiento fue reabsorbido en el hermetismo. En la masonería, su disco resplandece como símbolo de iluminación. En la psicología profunda, se convierte en arquetipo de la conciencia que integra la sombra. Carl Jung hablaba del sol como símbolo del sí mismo, la totalidad del ser. Y el viaje de Ra por el inframundo puede leerse como el proceso de individuación, enfrentar la sombra interna para volver a la luz. En la ciencia moderna incluso, el sol, Ra sin nombre, sigue siendo el centro. Todo gira a su alrededor, nos da la vida y un día nos la quitará. Y aún así, seguimos girando en su danza, buscando comprender algo que nos mira sin cesar. Conclusión. Ra, la luz que nos sueña, no es solo una deidad antigua, es la metáfora suprema de lo que arde sin consumirse, de la conciencia que atraviesa el caos para sostener el orden, del ojo que, sin necesidad de cerrarse, entiende cuándo mirar
y cuándo retirarse. Su sabiduría no está en su fuego, sino en su paciencia. Cada mañana no es un milagro porque ocurre, sino porque persiste. Ra no brilla para ser visto, sino para que algo exista. Y ese algo, nosotros, aún no ha terminado de entender lo que significa ser tocado por su luz. Ra es la promesa diaria de que todo puede comenzar de nuevo. El silencio que ilumina sin gritar. El Dios que no se impone, sino que despierta. Cuando miremos el sol, que no sea solo con los ojos, que lo hagamos con el alma, sabiendo que, más allá de su calor, lo que nos da es sentido. Ra es el día eterno que se arriesga a morir cada noche, y al hacerlo, nos enseña a renacer. Hathor, la diosa del júbilo sagrado, la dulzura que sostiene el universo, señora del cielo y del oro, del vino y de la música, del amor y de la muerte. Es quizás la más luminosa de las divinidades egipcias y al mismo tiempo una de las más enigmáticas. Su imagen acaricia el alma como un canto lejano entre los papiros, pero su esencia trasciende toda dulzura superficial. En Hathor habita la matriz profunda del cosmos, la energía que engendra sin poseer, que nutre sin exigir, que transforma el gozo en rito y el placer en ofrenda. Mientras Osiris encarna la permanencia y Ra la soberanía solar, Hathor representa la capacidad del mundo de ser bello, de resonar armónicamente, de alegrar incluso en medio del duelo. Es la madre cósmica, la amante eterna, la nodriza de los dioses y la protectora de los vivos. En ella no hay amenaza, sino consuelo. No hay juicio, sino abrazo. Y sin embargo, su poder no es menor. Es más antiguo que el tiempo, más vasto que el desierto. Hathor, la casa de Horus. El principio femenino que envuelve al héroe, su nombre, Het-Hert, significa literalmente la mansión de Horus, lo que la ubica no solo como diosa autónoma, sino como el receptáculo cósmico del dios halcón. Hathor no es la madre de Horus en el sentido físico, ese papel lo ocupa Isis, sino su morada espiritual, su dimensión emocional, su horizonte. En Hathor, Horus encuentra contención y sentido. Ella lo alimenta, lo acompaña, lo suaviza. Este simbolismo es central en la cosmogonía egipcia. El poder no se sostiene sin ternura. La guerra sin compasión conduce a la ruina. Hathor es el principio femenino que no lucha, pero sostiene a los que luchan. En sus brazos, incluso los dioses encuentran descanso. Así, ella es madre sin parto, esposa sin posesión, guía sin imperio. No necesita dominar. Su mera presencia armoniza el cosmos. Su maternidad es arquetípica, su dulzura es fundamento. Ella no impone, pero todo en ella invita. Su leche no solo nutre, consagra. Diosa del amor, de la embriaguez y del arte. La sacralidad del goce. En la iconografía y el culto, Hathor es asociada con elementos de placer. La danza, la música, el vino, los perfumes, las flores de loto. Pero no se trata de una hedonista trivial. En Egipto, el goce no es pecado, sino celebración ritual de la vida. Los templos de Hathor eran lugares de alegría sagrada. En Dendera, donde se encuentra su santuario más importante, los muros están cubiertos con representaciones de festividades musicales, cánticos, danzas extáticas. Allí, los sacerdotes y sacerdotisas entonaban himnos con sistros, instrumentos curvos que evocaban el útero divino, para invocar su presencia.
El éxtasis era forma de conexión. La embriaguez ritual, lejos de ser desorden, era una expansión de la conciencia hacia lo divino. Se entendía que el alma, en estado de gozo profundo, se aproximaba a los dioses. Hathor, entonces, no era solo la diosa del placer, sino la sacerdotisa del alma liberada. Hathor y la sangre, la diosa que casi devora al mundo. Pero Hathor también tiene un rostro oscuro, que se revela en el mito de la vaca celestial, o la destrucción de la humanidad. Según este relato, cuando los hombres comenzaron a conspirar contra Ra, el dios solar envió a su hija, el ojo divino, una forma ardiente de su poder, para castigarlos. Esta hija era Hathor, pero transformada en Sekhmet, la leona furiosa, la devoradora de carne. La sed de sangre de Sekhmet fue tan grande que, al ver que la humanidad podía extinguirse, Ra ideó un engaño. Hizo llenar campos enteros con cerveza teñida de rojo, para que ella creyera que era sangre. Hathor bebió y, embriagada, su furia se apaciguó. Así, la diosa volvió a su forma benévola. Este mito encierra una enseñanza ancestral. Incluso la dulzura puede volverse destrucción si se la provoca. El amor, cuando se hiere, puede rugir, pero también enseña el valor del arte como mediación. La música, el vino, la belleza pueden calmar la ira divina. Hathor recuerda que lo terrible y lo tierno no son opuestos, sino rostros de la misma energía universal. Señora del Occidente, la que recibe a los muertos con cantos. Hathor no solo habita el día, también es la diosa del crepúsculo, de los umbrales, del tránsito al más allá. Como Señora del Occidente, es la que recibe a los difuntos en su viaje al reino de Osiris. En muchas tumbas se la representa saliendo de una montaña entre los rayos del sol poniente, con los brazos abiertos para guiar al alma. Su rostro bovino o humano, siempre con dulzura maternal, aparece en los sarcófagos, en los espejos, en los amuletos, como símbolo de belleza eterna y protección afectuosa. Morir, bajo su cuidado, no es caer, sino regresar a un regazo tibio. Hathor transforma la muerte en retorno. En ella, lo que acaba, florece de nuevo. Estética de Hathor. El rostro que sonríe al universo. El arte que representa a Hathor es el más amable y sensual del panteón egipcio. Se la muestra como mujer con cuernos de vaca que encierran un disco solar, o simplemente como una vaca celeste, símbolo de nutrición universal. También aparece con orejas bovinas en su corona, o como una madre que ofrece su pecho. Sus columnas son únicas. En los templos dedicados a ella como dendera, los capiteles no tienen forma de flor, sino de su propio rostro. Su mirada no es hierática, sino tierna. Su boca no es severa, sino sonriente. En un mundo de símbolos rígidos, Hathor introduce la gracia. El espejo, objeto sagrado asociado a ella, no es vanidad, sino autoconocimiento. Reflejarse ante Hathor es descubrir lo que uno es sin máscaras. La belleza, en su culto, no es superficial, es armonía interior, resonancia con lo divino. Hathor en la modernidad, lo femenino como vínculo, no como poder. A pesar de la desaparición de su culto formal, Hathor sigue viva en los arquetipos modernos del arte, la feminidad mística, la maternidad espiritual y la danza sagrada. En el ocultismo occidental fue asociada con Venus, con Afrodita, con María. Su energía reaparece en la devoción a lo dulce como portal a lo sagrado. Jung vio en ella el arquetipo de la gran madre benévola, esa fuerza psíquica que alimenta, embellece y reconcilia. En un mundo moderno que suele interpretar lo femenino en términos de lucha o víctima, Hathor recuerda un poder antiguo, el de unir sin poseer, de transformar sin herir.
en la música, en la poesía, en la entrega erótica que se vuelve arte, la huella de Hathor persiste. Cada vez que el cuerpo se convierte en ofrenda, cada vez que el goce se vuelve ceremonia, su espíritu se manifiesta. Conclusión. Hathor, el canto que embellece la eternidad. Hathor no necesita alzar la voz para ser escuchada. No exige templos, solo corazones abiertos. Su presencia es como un perfume. Se insinúa, no se impone. Pero su poder es inmenso. Sin ella, la vida sería estéril, árida, hueca. Porque es ella quien canta mientras sembramos, quien acaricia cuando el alma tiembla, quien danza mientras el sol cae. Ella es el cuerpo que no esclaviza, sino revela. El deseo que no consume, sino que consagra. La belleza que no distrae, sino que revela un orden secreto. Y cuando el mundo olvida sonreír, Hathor regresa con un sistro en la mano, para recordarnos que la dulzura también puede sostener al cosmos. Hathor es el arte de vivir sin dañar, de gozar sin poseer, de morir sin temor. Es la madre sin encierro, la amante sin exigencia, la diosa que, al mirarnos, ya nos está perdonando.